Genghis Khan. Solo con oír su nombre ya nos vienen a la cabeza imágenes de, bueno, hordas de bárbaros, ciudades ardiendo. Pero, ¿es esa toda la verdad? ¿Es la historia completa? Hoy vamos a intentar separar el mito del hombre para entender de verdad a uno de los conquistadores más temidos, pero también más influyentes de la historia. Vale, para empezar, una cifra que la verdad te deja sin aliento. 40 millones. Se dice pronto, ¿eh? Esa es la estimación, la cantidad de gente que murió durante las conquistas mongolas. Es una escala de destrucción que casi no podemos ni imaginar. Y claro, eso sentó las bases de su reputación, una reputación aterradora. Y es justo esa reputación, esa fama, la que construye lo que podríamos llamar el mito del bárbaro. Esa idea de los mongoles como una especie de fuerza de la naturaleza, imparable, una plaga que solo sabe destruir, sin más. A ver, este mito no sale de la nada, claro. Se forjó en momentos como el saqueo de Bagdad en 1258, que fue un auténtico cataclismo cultural. Los cronistas de la época contaban cómo los ríos Tigris y Éufrates se tiñeron de colores, primero de rojo por la sangre de miles y miles de personas, y luego de negro. Negro por la tinta de todos los libros de la gran biblioteca que fueron arrojados al agua. Este acto se convirtió en el símbolo por excelencia de la brutalidad mongol. Claro, cuando escuchas algo así, esa devastación, es muy fácil quedarse solo con esa imagen, la del destructor. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? ¿Y si detrás de todo ese terror hay una complejidad que se nos suele escapar? Para entender cómo se pudo construir un imperio así, tenemos que mirar más allá de la fuerza bruta. Porque la máquina de guerra mongola, bueno, se basaba en una sofisticación táctica que era sencillamente asombrosa. Una de sus tácticas más célebres y más letales era la de la retirada fingida. Y ojo, que esto no era simplemente salir corriendo, era una trampa mortal, perfectamente diseñada. Hacían creer al enemigo que estaban huyendo, que les habían vencido. Y claro, el enemigo, envalentonado, se lanzaba a la persecución rompiendo sus filas. Y justo ahí, los mongoles los atraían al terreno que ellos querían, y ¡zas!, les caía encima una emboscada devastadora. Pura guerra psicológica. Pero claro, Genghis Khan no lo hacía todo él solo, ni mucho menos. Se rodeó de un círculo de generales que eran increíblemente leales pero también brillantísimos. Se les conocía como sus 4 perros de la guerra. Nombres como Yebe o Subedey, ellos fueron los cerebros, los verdaderos arquitectos de algunas de las victorias más importantes, los que llevaron al imperio desde China hasta las puertas de Europa. Fijaos cómo los describen en la historia secreta de los mongoles, que es una de las fuentes principales que tenemos. La descripción tiene una fuerza casi poética. La roca que molisteis hasta hacer la arena, el acantilado que hicisteis añicos. O sea, no se les veía como simples soldados, eran como fuerzas de la naturaleza, capaces de pulverizar literalmente cualquier cosa que se les pusiera por delante. Pero lo curioso es que esa misma crónica, la que habla de su poder casi sobrehumano, también nos deja caer detalles que lo hacen, bueno, más humano. Y es que resulta que el hombre que apodaba a sus mejores generales sus perros de la guerra, de niño, les tenía un pánico atroz a los perros. Es un contraste fascinante, ¿verdad?, entre el mito del conquistador implacable y la persona. Pero a ver, un imperio de ese tamaño no se mantiene solo a base de espadazos. Necesitaba una estructura, unas reglas. Y eso, claro, nos lleva directamente al código de Genghis Khan. Ese código era conocido como la Yasa, y su objetivo era muy claro: unificar a todas las tribus nómadas bajo un solo conjunto de leyes. Quería acabar con las peleas internas que las habían hecho débiles durante siglos. Pero aquí viene lo curioso. A pesar de lo importantísimo que fue este código, jamás se ha encontrado una copia original escrita. Lo conocemos por referencias, por lo que otros escribieron sobre él. La Yasa era un reflejo perfecto de la mentalidad mongola, llena de contradicciones. Por un lado, tenía leyes que para la época eran increíblemente progresistas, como la libertad religiosa total. Pero por otro, castigos de una brutalidad extrema. El adulterio o el robo se pagaban con la muerte, sin más. E incluso tenía decretos que hoy nos sonarían rarísimos, como prohibir bañarse en un río si había tormenta, seguramente por alguna creencia chamánica. Al final era un sistema muy pragmático, tolerante en lo espiritual, pero absolutamente implacable en lo social para mantener el orden. Dale, tenemos tácticas militares, tenemos leyes, pero había otro pilar fundamental en cómo funcionaba el imperio mongol. Uno que, a menudo, la historia ha dejado un poco de lado: el papel de las mujeres. Lejos de la imagen que podríamos tener, las mujeres de la élite mongola no eran para nada figuras pasivas. Al contrario, desempeñaban roles con un poder inmenso. Eran las grandes madres que formaban a los futuros líderes, eran agentes políticos que sellaban alianzas cruciales y, en muchos casos, eran las gobernantes que, de facto, mantenían el imperio funcionando. El mejor ejemplo de esto, el arquetipo de la Gran Madre,
Es su propia madre, Hoelun. Pensemos en su historia. Después de que envenenaran a su marido, su propio clan la abandonó a ella y a sus hijos, pero ella sola, en la más absoluta miseria, consiguió sacarlos adelante. Esa resiliencia, esa fuerza, fue sin duda lo que forjó el carácter del futuro Gran Khan. Y Gengis Khan, que aprendió bien la lección, entendió perfectamente el poder de las mujeres como herramienta política. La estrategia que usó con sus hijas es de una astucia, la verdad, brutal. Las casaba con reyes de naciones aliadas para consolidar su poder. Pero aquí viene el giro. A sus nuevos yernos les daba el honor de luchar en la primerísima línea del ejército mongol. El resultado, la mayoría moría en combate. Y sus hijas, ahora viudas, se convertían en las reinas de esos reinos. Así se aseguraba un cinturón de estados satélite leales y gobernados, literalmente, por su propia sangre. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, la que todavía hoy divide a los historiadores. ¿Fue Gengis Khan un simple destructor, una fuerza del caos, o fue también, de alguna manera, un constructor del mundo que conocemos? Por un lado, está la visión más crítica, claro. Hay historiadores que consideran que cualquier intento de blanquear la figura de los mongoles es simple y llanamente revisionismo histórico. Su argumento es que no se puede relativizar una masacre de esa escala y que si hubo algún beneficio fue puramente accidental. Y en el otro extremo tenemos a académicos como Jack Weatherford que defienden una tesis completamente opuesta. Sostienen que los mongoles, al unificar por la fuerza toda Eurasia, crearon en la práctica el primer sistema global, que fomentaron el comercio, la comunicación entre culturas e incluso la tolerancia religiosa a una escala que no se había visto nunca, sentando las bases de nuestro mundo interconectado de... Así que el dilema es ese. ¿Cómo poner en la misma balanza los dos legados? Por un lado, la muerte de millones, la esclavitud, y por otro, la creación del YAM, un sistema de correo y postas increíble que conectaba el Pacífico con el Mediterráneo, o la creación de rutas comerciales seguras que permitieron que gente como Marco Polo uniera dos mundos. Ambas realidades, la destructora y la constructora, existieron a la vez. La controversia sobre su legado, como vemos, sigue muy viva. Pero hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo. Su final está envuelto en el más absoluto de los misterios. La leyenda que rodea su funeral es tan brutal como lo fue su vida. Se cuenta que el cortejo fúnebre tenía órdenes de matar a cualquier persona o animal que se cruzara en su camino, para que nadie conociera la ruta. Una vez en el lugar, los esclavos que construyeron la tumba fueron ejecutados. Y para rematar, los soldados que llevaron a cabo esas ejecuciones fueron a su vez asesinados, una cadena de muerte para garantizar un secreto eterno. Y así, el hombre que conquistó el imperio terrestre más grande de la historia descansa en un lugar que nadie, en 800 años, ha podido encontrar. Quizá el mayor misterio no es si fue un constructor o un destructor, sino cómo una figura tan inmensa pudo, al final, simplemente desaparecer.